¿Te has sentido abrumado por los conflictos que a veces tienes en la casa, por esas tensiones que a veces en el trabajo se presentan y que parecen robarte la paz? Esta semana aprenderemos a transformar cada vínculo mediante la gracia de Dios. ¿Cómo podemos descubrir que la verdadera comunión nace de reflejar a Cristo en nuestra vida cotidiana? La lección número 12: vivir en comunión con los demás. Vamos a iniciar nuestro estudio teniendo una palabra de oración. Oremos. Querido Padre, queremos suplicar tu bendición, Señor, en este momento para estudiar tu palabra. Ilumina nuestra mente, guíanos, Señor, a toda verdad, y que sea el Espíritu Santo tomando nuestros corazones y mentes para que el estudio de esta semana pueda nutrirnos y fortalecernos para que nos acerquemos más a ti. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, leeremos nuestra cita para memorizar en Colosenses 4:6, que dice: que su palabra sea siempre agradable, sazonada con sal, para que sepan cómo conviene responder a cada uno. Esta semana veremos cómo podemos llevar en nuestra vida práctica lo que aprendemos en nuestra vida teórica de la vida cristiana. Cómo podemos tener relaciones más sanas y cómo tener desde la intimidad en el hogar hasta el entorno laboral y social buenas relaciones. Y a lo largo de estos días analizaremos los consejos de Pablo para esposos, para padres, para hijos, y además entendiendo que el orden cristiano no se basa en el dominio, en la autoridad impuesta, sino en la reciprocidad y el amor que se puede volver abnegado en el hogar. Es fundamental comprender que nuestra conducta y nuestras palabras, especialmente hacia quienes no comparten nuestra fe, son el testimonio más poderoso de la presencia de Dios en nosotros. Si permitimos vivir a Dios en nuestra vida, pues con sabiduría y oración, pues seremos agentes de bien, seremos testimonio para las personas y podrán aquellos que no conocen del Señor ver la realidad del reino de los cielos a través de nuestras vidas. Así que quédate y juntos estudiemos la lección de esta semana. La lección del domingo: cónyuges. Y aquí surge una pregunta: ¿cómo podríamos cambiar el ambiente de nuestro hogar si cada decisión se tomara pensando primero en el bienestar del otro antes que nuestro beneficio propio? El matrimonio, hermanos, no es un campo de batalla, no es quien tiene la razón. El matrimonio es un equipo sagrado donde la lealtad a Dios nos debe guiar hacia el respeto y al cuidado mutuo, mirando el bien del uno y del otro, no buscando el favor propio o buscando ganar batallas. Colosenses 3:18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Aquí en este texto o en estos versículos podemos ver cómo se dan algunos principios. Estos textos se han usado y se han malinterpretado y se han usado para conveniencia del uno o del otro. Pero allí habla de cómo conviene en el Señor. Estos textos tienen que verse desde el enfoque espiritual, pero también cómo conviene en el Señor. Este calificativo indica que la lealtad a Cristo es lo primero. No se trata de una sumisión de servicio o de esclavitud. No se trata de una relación hostil. Se trata de una relación, de un matrimonio que honre a Dios. Por eso el texto habla de no ser ásperos. El marido debe evitar cualquier trato rudo, cualquier trato brusco. Debe amar a su esposa con sacrificio y con la fidelidad con que él ama a Cristo. Y como Cristo, mejor, ama a la iglesia. Con ese mismo amor, con esa misma entrega y con esa misma intensidad debemos amar a nuestras esposas. Cuando ambos cónyuges se someten el uno al otro voluntariamente, pues reverencian a Cristo, reverenciamos al Señor en nuestro hogar cuando nos amamos y nos entregamos en humildad el uno al otro. Debe haber estima, debe haber respeto, debe haber aprecio, debe haber amor, debe haber humildad. No puede ser un campo de batalla a los hogares. Incluso si vamos a Efesios 5:21 dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Someterse el uno al otro, humillarse el uno al otro, ser humilde el uno al otro. Mientras el uno no quiera eh, ser, bajar la guardia, pues el otro tampoco lo hará. Para pelear se necesitan dos. Y en este caso, cuando se trata de someterse, tiene que ser mutuo. Y si no se hace, pues el egoísmo está ganando, el orgullo está ganando y no estamos honrando al Señor. Por eso ya el texto nos habla de someternos los unos a los otros en el temor de Dios.
La base de la armonía conyugal es la relación que cada uno mantiene primero con Dios. Si no hay esa relación con Dios, los hogares serán más difíciles de sobrellevar. Mira, si es difícil, siendo cristianos, yendo a la misma iglesia, siendo fieles a Dios, amar a Dios, si es difícil mantener la armonía del hogar, ¿cómo será cuando estamos en yugo desigual? ¿Cómo será cuando Dios no está en el corazón? Debemos vivir en equipo, debemos vivir dentro del matrimonio cumpliendo lo que Dios quiso para la humanidad. Y es que el diseño divino tenía un propósito, llenar al ser humano de felicidad. Cuando vemos los hogares, no tiene que convertirse en un campo de batalla, quién tiene la razón, quién es mejor, quién hace esto, quién hace lo otro. No, tiene que haber armonía, tiene que haber felicidad, tiene que buscarse la felicidad del otro. Cuando uno en el hogar, cuando el esposo o la esposa quiere buscar la felicidad propia sin buscar la felicidad del otro, pues sencillamente estamos viviendo incompletos o desequilibrados. Debemos compartir, debemos ser corteses. Los esposos deben evitar las trampas del autoritarismo, el creer que tiene la razón y que es el que manda. Y deben crear en el hogar un refugio de paz, donde el amor de Cristo debe ser el centro. Y esto nos recuerda, hermanos, que cuanto más trabajamos unidos, cuanto más nos enfocamos en buscar que el hogar sea un pequeño cielo, como dice la inspiración, un pequeño cielo aquí en la tierra. Tu hogar tiene que ser un pequeño cielo aquí en la tierra. No puede ser un campo de batalla, no puede ser una guerra donde todos los días hay amenazas, donde hay ofensas, donde hay rechazo, donde hay rencor, donde no hay perdón. Aquí, hermanos, Dios quiere que tú y yo, en el hogar, si estás casado, que como cónyuges busquemos la felicidad del otro y que nuestras relaciones, al someternos los unos a los otros, honre a Cristo. Cuando buscamos amar al Señor, tenemos obligatoriamente que amar a nuestra esposa, a nuestro esposo. Tenemos que brindarnos ese afecto sincero, humilde y abnegado por aquella persona con la que decidimos casarnos. La lección del lunes, padres e hijos. ¿Sabías que el papel del padre, hablo del hombre, es determinante en la permanencia de los hijos en la iglesia? Cuando llegan a la edad adulta, muchos hijos se van y hay mucha relación del padre que o fue una persona que guió a sus hijos o fue una persona que desorientó o fue descuidada. Cuando alguna de las dos decisiones se da, pues se ve un resultado en la educación. Mira, la educación espiritual no le compete solamente a la madre. La educación espiritual de los hijos no le compete a los profesores del colegio. La educación de nuestros hijos en la vida espiritual no le compete ni siquiera a los maestros de la escuela sabática. Allí, fuera de la casa, del hogar, tiene que verse lo que se ve en el hogar. Y es natural que eso suceda. Cuando vemos, es un conjunto y un esfuerzo deliberado que comienza con el ejemplo que se da en el hogar y dentro del hogar. Para que el hogar sea una sucursal del cielo, Pablo destaca principios importantes que transforman la dinámica que debe haber entre padres e hijos. Y veamos, porque lo importante aquí es entender que la identidad del niño es fundamental. Los niños deben saber que son amados y valorados, no solo como miembros de la familia, sino como ciudadanos de un reino celestial, de algo mucho más grande que lo que hay en este mundo. La formación es una prioridad que es eterna. Debemos como familias, como iglesia, preocuparnos para que nuestros hijos crezcan en el temor a Dios, que nuestros hijos vean el cielo como una oportunidad para llegar, para buscar y para seguir al Señor. También es importante que veamos el altar familiar. El culto que debemos hacer con nuestros hijos es un culto que debe ser un pilar crucial para la estabilidad espiritual de ellos, para que crezcan en fundamentos sólidos de la palabra de Dios. Pablo y los consejos de la iglesia sugieren que sea sencillo, que sea regular y que se realice tanto por la mañana como también por la tarde. Esto involucra a los niños desde temprana edad y les enseña a ser educados y respetuosos. Aquellos niños jóvenes que en la iglesia no se quedan sentados, aquellos niños y jóvenes que no quieren y se la pasan paseando por la iglesia, son niños que demuestran que en su casa no tuvieron una orientación espiritual. Son esos niños que no se les hace culto en la casa y cuando llegan a la iglesia pues van a hacer lo que no han hecho durante toda la semana. Por eso es importante educar a nuestros hijos con el temor a Dios. Hay casos especiales donde algunos hijos, por más que se les enseñe, por más que se les eduque, seguirán en desobediencia,
Son niños imperativos que requieren estar mirando, saliendo, cogiendo, corriendo por la iglesia y haciendo pilaturas y haciendo locuras en la iglesia. Eso a veces se puede dar por más culto que se le haga. Pero es importante que el culto familiar se convierta en un fundamento para nuestros hijos. En tercer lugar, creo que es importante también que veamos la obediencia con un propósito. Cuando vamos a Colosenses 3:20, mira lo que dice la Biblia. Dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. La obediencia no debe ser por miedo, no debe ser por obligación. Tiene que ser un acto de armonía con la voluntad de Dios. Tiene que preparar al niño para una vida de servicio a su familia, a la iglesia y a la humanidad. Sin embargo, la instrucción es equilibrada. Y allí el texto habla de que no se debe imponer una responsabilidad, porque esto es serio, hermanos. Sobre los hombros de los progenitores, para evitar que el corazón de los hijos se cierre a la fe, es necesario evitar la irritación. Y Pablo habla de eso en Colosenses 3:21. Dice que no irritemos a nuestros hijos para que no se desalienten. La disciplina nunca debe ser fruto del capricho. Nunca debe ser la disciplina fruto de la ira o de la arbitrariedad. Ah, que a mí me criaron así, yo soy así, a mí no me importa, aquí se hace lo que yo diga. Es cuidado con ese tema, porque nuestros hijos querrán irse de la iglesia en el momento que tengan la oportunidad, y es una manera de desquitarse porque saben que puede provocar dolor a sus padres cuando se van de la iglesia. Otra trampa es el desaliento. Una crianza, cuando es legalista, cuando es impositiva, cuando es excesivamente severa, va a causar un daño profundo en la formación espiritual de nuestros hijos. Cuando hacemos daño a nuestros hijos, cuando le hacemos ver de manera severa a Dios, y lo vemos a través de un padre que es injusto, que se equivoca y no es capaz de pedir perdón, que impone las cosas, desalienta a sus hijos y no van a querer buscar más de Dios. Es una manera, el padre tiene un ejemplo muy grande que darle a sus hijos, y cuando el padre comete estos errores, pues tristemente muchos de nuestros hijos se van de la iglesia. También debe haber sanidad en la paternidad de Dios. Mira, para aquellos padres que han cometido errores, porque probablemente estemos hablando a alguien que cometió errores, ¿cómo poder solucionar esto? Bueno, pareciera que ya es difícil o es imposible porque ya el daño se hizo. O para aquellos hijos que han sufrido por modelos defectuosos en sus padres, hay algo importante que aprender. Si eres un padre o eres un hijo que recibió reproche, que recibió imposición, que recibió de pronto desprecio, que sus padres fueron injustos o los padres cometieron todas estas cosas, el conocimiento de Dios como nuestro Padre Celestial debe sanarnos. Mira, aquí está el ejemplo. El mejor ejemplo de un buen padre es el Padre Celestial. Es nuestro Padre, porque Él es el único que puede sanar heridas. Es el único que puede compensar las carencias que tuvimos en el pasado. Formar hijos, educar hijos no es nada fácil, pero los hijos deben aprender por precepto y sobre todo por ejemplo. Es decir, por lo que tú les enseñes en la teoría, pero también con lo que tú les enseñes en la práctica. Mira, es triste cuando un padre dice, vaya usted a la iglesia, usted necesita de Dios, y le dice a sus hijos eso, y los dejan ir solos. O cuando un padre educa sin ejemplo, sin dar primero el paso. Nuestros hijos van a seguir nuestros pasos y van a darse cuenta si somos coherentes con lo que decimos y hacemos. Y sobre todo, hermanos, debemos aprender a seguir el ejemplo de Cristo. Cuando yo como padre sigo el ejemplo de Cristo, pues voy a ser un ejemplo para los que me siguen. Dios espera, hermanos, que seamos una bendición como padres para nuestros hijos. Aunque la decisión final de seguir a Cristo es una decisión de nuestros hijos, cuando un hogar donde reina la comprensión, la ternura, ese hogar se convierte en el terreno más fértil para que la fe eche raíces y que nuestros hijos se mantengan fieles y firmes en la iglesia. No es fácil, si vamos al primer tema, no es fácil llevar un matrimonio. Ahora imagínate educar a hijos. Y cuando nuestras palabras, cuando nuestras acciones, cuando el hogar se convirtió en un conflicto, cuando no vamos a la iglesia, cuando no somos constantes, cuando no oramos, cuando no hacemos culto, créeme, la vida cristiana va a ser mucho más complicada para aquellos que nos siguen. Seamos ejemplo, pero busquemos hacer las cosas como Dios las pide que las hagamos. Por eso esta lección aparece, para que aprendamos, pero no solamente lo escuchemos en teoría, sino que lo pongamos en práctica. La lección del martes, relaciones laborales. Aquí ya nos metemos en otro aspecto ya un poco más externo. No sé si alguna vez te has preguntado si tu actitud en el trabajo
realmente has reflejado a Cristo. O si simplemente trabajas para cumplir un horario, para cumplir algo que te pidieron y al final recibir un pago. En la perspectiva bíblica, nuestras responsabilidades laborales son muy importantes y en realidad son una forma de servicio también al Señor. Tú dirás, pero es que yo le estoy trabajando a un empleador, a alguien que me contrató y yo lo hago simplemente porque necesito el dinero. Mira, en el contexto del siglo I, Pablo se dirigió a los esclavos con instrucciones que también nos sirven para nosotros para aplicarlos ahora. El principio fundamental es que la integridad no debe depender de si el jefe nos está observando, si es un buen jefe, si es una persona que nos paga bien o no. La responsabilidad es de cumplir. Y mira lo que dice Colosenses 3, 22 y 23. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieran agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Lo primero que dice Pablo es no sirviendo al ojo. Bueno, este enfoque que da Pablo es que se refiere a evitar la hipocresía de trabajar bien solo cuando hay supervisión, cuando el ojo está ahí encima. Es decir, no podemos portarnos bien mientras todo está. Incluso ha sido tanta la desconfianza y ha sido tanto la inseguridad que hoy día los jefes en todas las empresas, en todos los negocios han tenido que poner un ojo artificial y han tenido que poner cámaras directamente a la caja, ya donde se recoge el dinero, se recibe el dinero. Ha tenido que poner cámaras afuera, adentro y en todas partes de su negocio. ¿Por qué? Porque muchos trabajadores trabajan si los están viendo. Y esa es una manera que hoy usa el ser humano, los empresarios, para tener certeza de que sus trabajadores cumplan. Pero en el tiempo de Pablo, como no existía eso, Pablo habla, dice, no vamos a servir o no sirvan a los amos o a los dueños o a los que los han empleado, no los sirvan solamente cuando los estén viendo. Debemos servir y como dice el texto, como para el Señor. Esta es la clave de la ética cristiana. Nuestro verdadero amo o nuestro verdadero jefe, nuestro verdadero empleador es Cristo. Y es a Él a quien rendimos cuenta de nuestra diligencia, de nuestra obediencia, de lo que hacemos bien. Mira, debemos hacerlo con un corazón sincero. Debemos ser sinceros y esto implica una motivación que debe nacer desde Dios, donde la honestidad, donde el esfuerzo que hacemos no debe nacer de una obligación o por un pago, sino porque tenemos un compromiso con Dios. Aunque la Biblia menciona la esclavitud debido al contexto histórico del Imperio Romano, allí también se ven principios que apuntan a la dignidad, a lo que nosotros debemos hacer. Y se establecen los límites y se establecen exigencias que los amos tratarían a sus siervos con justicia. Mira lo que dice Colosenses 3:24. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo al Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Puede ser que en el contexto que trabajemos, pues tú recibas rechazo, recibas un mal pago, recibas de pronto asuntos injustos. Y todo esto puede llevarnos a pensar, ¿y cómo yo me voy a defender? Y algunos dirán, bueno, la manera de defenderme es buscar cómo desquitarme de mi jefe, porque se ha portado mal conmigo. Mira, lo que dice el texto es que del Señor recibiremos la recompensa. Para quienes no tienen posesiones terrenales, la promesa de Dios es que Él nos va a dar una herencia que ningún jefe humano puede darnos. Por eso tenemos que reclamarle la herencia o la promesa al Señor. Y el texto habla de el Señor, cuando se trata de juicio, no hace acepción de personas. Dios juzga al siervo, al que es contratado, al empleado, pero también tiene en cuenta lo que el empleador hace. Y tú dirás, pastor, en mi negocio o en mi trabajo o en mi empresa yo hago esto, pero recibo cosas negativas. Dios te ha dicho a ti que tú hagas todo lo que hagas, tienes que hacerlo para la gloria de Dios, tienes que hacerlo para el Señor. Pero si hay un jefe que es injusto, que de pronto hace las cosas de una manera injusta, pues Dios juzgará con la misma vara tanto al empleado como también al empleador. Por eso ahí dice el texto, no hay acepción de personas. La posición social no otorga privilegios ante el juicio de Dios. Es decir, no porque usted sea empleado tiene menos beneficios delante de Dios, o no porque usted sea empleador o jefe, entonces Dios le va a dar a usted permiso de hacer lo que quiera. Cuando Dios nos pide a nosotros que seamos fieles, que obedezcamos y que hagamos todo para la gloria de Dios y como para el Señor, nos está diciendo es, usted cumpla conmigo y cumpla con el ser humano, que yo a usted lo recompenso. Pero aquel que abusa, que es injusto, que hace daño, pues a ese yo con ese me encargo. Mira, es importante entender esto.
Porque quizás uno diría, no, el asunto del trabajo no tiene nada que ver con Dios. Claro que sí, porque a través de tu trabajo tú puedes dar testimonio. No debe ser de esos empleados que están echando cada mes porque son mal geniados, porque se roban las cosas, porque son injustos, porque tratan mal a las personas. No, tú debes ser un testimonio donde quiera que Dios te ponga. Porque lo curioso es que pedimos a Dios, Señor, ayúdame a conseguir un trabajo y Dios se lo da y lo que usted hace es dar mal testimonio. Y eso es triste. Mira, por otro lado, quienes tienen autoridad sobre otros tienen la responsabilidad sagrada de actuar siempre con equidad, recordando que ellos mismos están bajo la autoridad de un amo celestial. Y es a lo que se refiere Pablo en Colosenses 4.1. Dice, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y aquí, hermanos, aquí se da algo importante. Deben ser justos y rectos. El liderazgo cristiano debe ser un modelo de integridad, debe ser un modelo de justicia, debe ser un modelo de trato digno. Lejos de cualquier abuso de poder, Dios pide a los amos, a los jefes, a los empresarios, que sean justos, que obren con un trato digno. Y Dios recuerda que Él es el amo supremo que está en los cielos. Esto debe quedar muy metidito si eres un empresario, si eres una persona que tienes empleados. Esta conciencia mantiene a todo empleador, a todo jefe, tiene que mantenerlo en humildad, consciente de su propia responsabilidad ante Dios. Ah, pero es que mi amo, o perdón, mi jefe, mi empleador no cree en Dios. No importa. Dios es el amo de todos, es el dueño de todo. Y nuestra labor diaria, sea cual sea, es un campo de misión. Si somos empleados, nuestra excelencia, nuestro cumplimiento, nuestra responsabilidad debe ser tal que los demás cuando vean lo que hacemos, vean el carácter de Cristo. Si somos jefes, pues lo que Dios pide aquí en esta lección es que recordemos, lo que dice la Biblia es que debemos actuar con justicia y debe reflejar esa justicia a Cristo, ese gobierno benevolente de Dios. Debemos reflejar, siendo jefes, al Señor también en nuestro trato con los empleados. Al final del día, no trabajamos simplemente para una empresa o una persona, sino que cada tarea que estamos haciendo debemos hacerla con honestidad, porque es un acto de adoración que implica que adoremos correctamente al Señor. Quizás parezca que nadie lo ve, nadie lo nota, pero Dios sí. Y si algo malo estás recibiendo, recuerda, Dios es el amo de todos y Él va a hacer justicia. La lección del miércoles, orando unos por otros. Puede ser que en algún momento de nuestra vida hayamos sentido que las palabras no tienen fuerza al intentar ayudar a alguien que está desanimado, a alguien que está en crisis, o que posiblemente nuestros esfuerzos por ayudar a una persona chocan como contra una pared y pareciera que no hicimos nada o no hubo fruto de lo que hicimos o dijimos. Mira, la Biblia nos enseña que la oración no es solo un buen deseo, no es un alivio psicológico. La oración es el mecanismo de interactividad en donde el cielo ha designado para que nosotros los seres humanos participemos en las victorias divinas, en cómo Dios a través de la oración puede ayudarnos. Incluso el apóstol Pablo, con toda su experiencia y autoridad, reconocía que el éxito de la misión que él ejercía no dependía de su elocuencia, de su experiencia, de sus capacidades, sino del respaldo espiritual que recibía a través de la intercesión que la iglesia ejercía por él. Qué importante, porque esto debe llenarnos a nosotros como pastores, como siervos de Dios, como iglesia, que el éxito no está en nosotros, sino cuando nosotros nos ponemos y disponemos en orar para que Dios guíe nuestra vida. Mira, Colosenses 4:2 al 3 dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo. Pablo aquí utiliza la palabra perseverancia o perseverar. Este perseverar implica no rendirse, no quedarse quieto, no devolverse. Dios espera que tengamos perseverancia cuando la respuesta tarda. Nos pide velar cuando las cosas parecen demorarse. Esto significa velar también, estar atentos a las artimañas del enemigo que busca distraernos. Debemos estar vigilantes y debemos estar despiertos porque el enemigo está buscando interrumpir nuestra relación con Dios. Por eso el ingrediente importante aquí que menciona Pablo es la gratitud, con acción de gracias. Una oración tiene equilibrio, no solamente cuando solamente hacemos peticiones, y a veces nuestra oración se convierte en eso, en pedir, 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 y ya. Pero, ¿y las gracias?
Gracias, Señor, porque pedí esto y me lo diste. Señor, gracias porque me diste un nuevo día. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que estoy viviendo, tú me sostienes. Gracias, Señor, porque todo lo que recibo, Señor, de tu mano ha sido de bendición. Esta es una oración equilibrada, cuando dejamos que nuestras peticiones también estén unidas a la gratitud. Cuando agradecemos, recordamos la victoria que Cristo ha hecho sobre nosotros y agradecemos por esas bondades. Ahora, también debemos agradecer aún cuando no hemos recibido todo. Esto quizás no es tan fácil, pero es lo que Dios espera que hagamos. Por eso, allá habla el texto de que las puertas se abren. No basta con tener un mensaje. Necesitamos que Dios prepare el terreno. Pablo le está pidiendo a la iglesia, mire, oren, porque hay muchos lugares a los que tenemos que ir y necesitamos que la puerta se abra. La puerta llegue a abrirse para que la palabra de Dios se puedan dar momentos, oportunidades donde el Señor llegue al corazón de las personas y donde los oyentes, las personas a las que vamos a visitar, a hablar, reciban la verdad de Cristo. Es un concepto algo asombroso porque no es fácil de entender, pero cuando servimos al Señor y cuando hacemos su obra, así como lo hacía Pablo, de ir y llevar el Evangelio, tenemos que orar. Hay un tiempo de oración que se tiene que hacer para que Dios abra las puertas, para que vayamos a los lugares donde Dios quiere que estemos. Por eso, hermanos, el plan de Dios incluye que debemos orar. Y en respuesta a la oración, el Señor nos dará lo que pedimos. Dios respeta nuestro libre albedrío, pero espera nuestra invitación para actuar cuando le pedimos y cuando le solicitamos que Él nos ayude. Por eso Colosenses 4:4 dice, para que lo manifieste como debo hablar. En este contexto, lo que estamos viendo es que Pablo le pide a la iglesia que oren por él, por su ministerio y a los lugares donde iba a asistir. Pero aquí en este texto está diciendo que ellos esperaban que Dios los guiara en la manera de hablar. Es decir, Pablo pedía oración para ser claro, para ser preciso, para que Dios guiara sus palabras. Esto, hermanos, es importante porque cuando testificamos debemos pedir que sea el Espíritu Santo que tome el control de nuestras palabras, para que no sea nuestra sabiduría humana, para que no sean nuestros conceptos, sino que el poder de Dios guíe nuestras palabras, convenza a las personas y al final quien se lleva la honra y la gloria es Dios. La oración, hermanos, debe ser un estilo de vida. No siempre es posible ni necesario estar de rodillas en un lugar donde estemos constantemente. Si estamos en el trabajo, si estamos en la cocina, si estamos caminando, si vamos manejando, no es necesario que usted se arrodille. Pero como cristianos no podemos perder el hábito de cultivar la oración para que Dios nos ayude. Mira, el cristiano puede y debe cultivar el hábito de elevar flechazos de oración. Mientras camina por la calle, mientras conduce, mientras trabaja, debemos conversar continuamente, constantemente con el Señor. Y eso va a mantener nuestra mente en armonía con las cosas espirituales. Y el cielo nos va a ayudar, Dios nos va a ayudar. Y se nos recuerda, hermanos, lo importante que podamos usar nuestras palabras, usar nuestro testimonio, ser un ejemplo para que las personas, cuando nos vean, vean a Cristo. Pero es la intercesión del Espíritu Santo la que nos da a nosotros la seguridad de que Dios va a guiarnos. El Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Es el que busca que nuestras acciones, nuestros proyectos, nuestros planes, nuestro actuar, primero vaya el Espíritu Santo actuando, guiando para que todo sea de la mejor forma. Pero el texto o lo que veíamos en esta lección es la importancia de orar unos a otros, unos por otros. Y generalmente cuando esto lo decimos cuando se tiene que hablar acerca de enfermedades. Que algún hermano se enfermó, oremos los unos por los otros. Pero no solamente es eso, orar unos por los otros es derribar barreras de aislamiento, es activarnos como iglesia para orar por recursos celestiales. Es orar con oración intercesora para que sea esa herramienta en que nos permita pelear las batallas que otros hermanos tienen. Es la manera en que nos transformamos y pasamos del desánimo a la esperanza. Y qué bonito cuando alguien dice, hermano, estoy orando por usted. Hermano, estoy orando para que Dios lo guíe y le ayude. Hermano, estoy orando para que usted salga victorioso en la prueba. Dios bendice grandemente cuando nos unimos en oración. Y qué lindo cuando nos unimos en oración. Este mensaje de salvación tiene que ser predicado cuando oramos como iglesia, cuando nos unimos. Pablo pidió, oren por mí, oren por la palabra que voy a llevar, oren a los lugares que voy a ir, oren para que las puertas se abran, oren para que la palabra de Dios sea exaltada. Es importante que oremos los unos por los otros. Es importante que usted ore por su pastor. Es importante que usted ore por sus líderes. Es importante que usted ore por aquellos que están enfermos, por aquellos que están en luchas, por aquellos hogares que se están destruyendo. No use la crítica, no use el chisme, no use sus palabras, su boca, su lengua para traer oprobio, para generar rivalidad. Use la oración.
Y si tiene que quejarse de alguien, quéjese delante de Dios. No se queje delante de otro. No vaya a decirle a otro lo que usted no es capaz de decirle de frente. Dígale a Dios, Señor, mire, tengo este problema, tengo esta situación, tengo esta rivalidad. Ayúdeme. Lleve esa queja que usted tiene por los demás, llévesela a Dios. Ore el uno por el otro. Es la invitación y es lo que debemos hacer siempre como iglesia. Preocuparnos los unos por los otros. Cuando usted escuche que alguien está pasando por una dificultad, no lo puede ayudar económicamente o con algún aspecto, pues ore. Esa es una gran ayuda que usted va a dar a esa persona. O si usted necesita ser ayudado, pida oración, ayúdeme a orar. Y créanme que es mejor. Dios ha pedido que oremos los unos por los otros. La lección del jueves, portarse sabiamente. Esto no es nada fácil. No sé si te has detenido a pensar que para muchas personas, que algunos que te rodean, tú eres la única Biblia que leerán en su vida. Y tú dirás, ¿cómo así, pastor? Sí, nuestra conducta, nuestro testimonio, nuestra vida frente a quienes no comparten nuestra fe es el único puente o será la única barrera que tendrán para conocer a Jesús. Tú eres el mejor sermón o eres el peor sermón que se predica. La sabiduría que debemos tener y lo que invita Pablo en esta lección es una sabiduría cristiana. No es acumular versículos en la Biblia, en la mente, perdón. No es solamente decir yo me conozco la iglesia, yo me conozco los versículos, yo sé de memoria tantos textos. No, es actuar con prudencia, es actuar con amor en un mundo que observa cada uno de nuestros movimientos. Y tú dirás, ¿cómo es eso? Y miren, es impresionante, pero quizás usted no lo sabe. A mí me ha pasado en muchas ocasiones que he tenido la oportunidad de pronto no mencionar que soy pastor y cuando llevo la sorpresa, la gente sabe que soy pastor. Y digo, ¿cómo lo saben? Si yo no les he contado. Pero a veces la gente rumora, a veces la gente dice, ahí vive el pastor, ese es el pastor, cuidado que él es el pastor. Bueno, tantos argumentos que sean. O puede ser que un familiar lo conozca, de alguna persona lo conozca a uno, y esa persona le cuente y entonces se riega el cuento y entonces ya después uno es conocido y uno no sabe que lo conoce. Y usted puede decir, bueno, dentro de las personas que veo en mi alrededor, ninguno sabe quién soy. Y cuidado, porque eso piensas tú, pero hay personas que miran tus pasos, miran tus movimientos, miran tus acciones y van a decir, ese es un buen cristiano o ese es lo peor. Ese es el peor ejemplo de ser un cristiano. Mira, Colosenses capítulo 4, 5 dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Bueno, el texto deja claro ya, no hay que darle mucho para entenderlo. Andar sabiamente. Debemos andar sabiamente. Debemos andar en el temor de Dios. Esto implica tener tacto, ser íntegros, guardar compostura, tener una conducta ejemplar. Debemos ser cuidadosos de no poner tropiezos innecesarios a través de nuestro carácter o de nuestras decisiones, de nuestras palabras. La gente nos está viendo, la gente sabe que somos cristianos y la gente ve y evalúa lo que hacemos. Y el texto está hablando no para que seamos sabiamente andando en la iglesia, está diciendo anden sabiamente para con los de afuera. Aquí el texto no le está dando vueltas al asunto. Se refiere a aquellos que aún no han aceptado el evangelio, aquellos que están alrededor suyo, sus vecinos, sus compañeros de trabajo, la persona que vive alrededor suyo, o personas que son incluso familia, pero que no son de la fe. Ellos están poniendo la lupa. Ellos están poniendo el ojo para ver qué hacemos. Con ellos, nuestra paciencia, nuestra honestidad debe ser más evidente que nunca. Debemos ser más cuidadosos. Ahora, no porque ellos nos estén viendo, sino porque sencillamente tenemos que tener una relación con Dios más estrecha y en nuestros actos, sea que nos vean o no nos vean, tenemos que ser prudentes, tenemos que ser cuidadosos, tenemos que mostrar el mejor ejemplo, el mejor testimonio, porque a través de tu testimonio puedes hacer que mucha gente no quiera saber de Dios o mucha gente tenga el interés, el deseo de decir, oiga, qué bonito ser como esa persona, me gustaría ser como esa persona. Y allá habla de una palabra, una frase, dice redimiendo el tiempo. ¿Qué significa esto? Esto significa aprovechar cada oportunidad, cada momento de nuestra vida para generar ocasiones, para influir positivamente en otros. Son regalos que no debemos desperdiciar. El tiempo que tenemos para compartir con un inconverso, con una persona que no tiene nuestra fe, es para aprovecharlo. Nuestra comunicación debe ser un reflejo del carácter de Cristo. Debe ser atractiva, debe ser equilibrada, debe ser oportuna, debe ser capaz de despertar interés en la verdad, sin ser ofensivo o monótono o sin ser fanático como algunos nos ven. Mira,
Colosenses 4:6 dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Muchas veces las personas de afuera nos van a decir, ¿usted por qué hace esto? Nos van a acusar, nos van a cuestionar, se van a burlar, nos van a perseguir. Pero el texto dice, siempre responda con gracia. Nuestras palabras deben ser amables, aunque recibamos reproche, aunque se burlen. Nuestras palabras deben ser de bondad, incluso cuando estamos bajo presión o en medio de un desacuerdo. A veces, como cristianos, metemos en temas de política, en temas de fútbol, en temas que generan discusión, que generan problemas. Y nos metemos, nos ponemos enojados, sacamos la ira, decimos cosas, atacamos, nos pegamos y hacemos daño. El texto no habla de eso. El texto habla de que debemos hablar con gracia, pero también debe estar sazonadas nuestras palabras con sal. Bueno, a los que les gusta comer sin sal, bueno, de pronto esto no tiene mucho sentido, pero cuando tú te comes algo sin sal, pareciera que no hay como un buen sabor. Pero también la palabra sazonada con sal es que en la antigüedad la sal preservaba de la corrupción y le daba sabor a lo que se echaba sal. Es decir, no solamente es sazonar para que sepa rico, sino también para que dure más. Nuestro lenguaje debe ser puro, hermanos. Nuestro lenguaje debe evitar la maldad, debe evitar que exasperemos a las personas. Nuestras palabras no deben generar discusión. Nuestras palabras deben llevar un contenido sustancioso. Que cada palabra que digamos, que cada frase que digamos, la gente diga, wow, qué sabor, qué delicia de lo que esta persona habla, de lo que esta persona menciona. Qué persona tan inteligente, qué persona tan sabia. Y debemos responder a cada uno con eso, con palabra de gracia y sazonada. No hay una fórmula única para todos, pero la sabiduría que Dios nos quiere dar nos va a permitir discernir la manera en que debemos obrar en el momento que tengamos que obrar. Quizás podemos uno decir, me voy a preparar para una conversación con una persona para que en todos los momentos yo tenga esa conversación. Pues no es así, porque hay gente que de pronto te va a preguntar por temas de salud, por temas bíblicos, por temas familiares, por temas de política, de tantos temas que te van a dar, que uno no puede decir, estoy aprendiéndome una fórmula para responder sabiamente, ¿no? La sabiduría es algo que Dios te puede dar al momento de hablar con las personas y que justamente lo que tengas que hablar en ese momento, Dios a ti te dé sabiduría. Por eso debemos ponernos en las manos de Dios al salir de un lugar o al hablar con alguna persona, que sea Dios dándonos sabiduría. Pero el texto nos habla también, o lo que la Biblia nos quiere enseñar hoy es aportarnos sabiamente, a saber, a entender que nuestra vida es una vida de misión. Somos cartas leídas para el mundo y debemos ser agradecidos, debemos ser corteses, debemos ser prudentes, debemos sazonar nuestras palabras con la sabiduría de Dios y debemos hacer que el mensaje de Dios llegue al corazón de las personas, lo digieran y lo vean como algo atractivo. Y si no lo ven, aunque lo hagamos de la mejor forma, ya es un asunto personal y es un asunto que compete a cada persona. Pero cuando somos descuidados en estas cosas que parecen pequeñas, cuando en nuestro trato diario como que descuidamos lo que hacemos y decimos, pues esto puede generar que muchos se alejen de Dios, que muchos no quieran saber de Dios. Mientras usemos palabras dichas con gracia, pues la semilla va a nacer, va a germinar, se va a transformar y es probable que muchas personas vayan a los pies del Señor por medio de nuestro ejemplo. La lección del viernes, para estudiar y meditar, leeremos Testimonios para la Iglesia, la página 591 y 592. Dice así: Dios requiere que cultivemos el amor, la comprensión y la verdadera cortesía mutua. Debiéramos olvidarnos del yo, buscando siempre oportunidades aún en las cosas pequeñas, para mostrar gratitud por los favores que hemos recibido de otros, y estando atentos para ver oportunidades de alegrar a otros y aligerar y aliviar sus tristezas y sus cargas mediante actos de tierna bondad y pequeños actos de amor. Estas atentas cortesías, que comenzando en nuestras familias, se extienden fuera del círculo familiar, contribuyen a formar la suma de la felicidad de la vida. Y el descuido de estas cosas pequeñas constituye la suma de la amargura y la tristeza de la vida. Si no eres de los que predican un púlpito, si no eres de los que da estudios bíblicos, si de pronto te da pena muchas cosas, yo quiero que conviertas tu ministerio, el ministerio de la cortesía. A menudo subestimamos los pequeños actos de amor. Si eres de esas personas que se interesa y te duele ver a una persona sufrir, sé cortés. Si ves la necesidad en alguien, sé cortés. Si ves que a alguien lo está tratando mal, sé cortés. Cuando somos o hacemos esos pequeños actos de amor, como dice la inspiración, estos son los que determinan si una vida es feliz o una vida es amarga.
El hogar debe ser, hermanos, para nosotros un hogar donde nos entrenemos. Entrenemos a nuestros hijos, entrenemos a nuestras esposas, a nuestros esposos, que todos juntos generemos un pequeño cielo. Que la cortesía debe comenzar primero en la casa. No puede ser que seamos corteses afuera y en la casa tenemos un campo de batalla. Si no somos amables con los nuestros, pues imagínate, ¿qué será con los de afuera? Va a carecer el poder real de la cortesía, del amor sincero. Para esto, hermanos, es importante algo fundamental, fundamental. Todo lo que hemos mencionado en esta lección es fundamental olvidarnos del yo. Cuando el yo está todavía, cuando el orgullo, cuando el ego todavía está en el corazón, tenemos el peor obstáculo para la comunión con los demás. No vamos a orar por los demás, no nos vamos a interesar por los demás, no vamos a tener una buena relación en el hogar, no vamos a llevar una buena relación en nuestro trabajo, no le vamos a hacer caso a nadie, vivimos con rebeldía, vivimos con enojo, con rencor, vivimos con orgullo, a mí nadie me manda, yo todo lo sé, yo todo lo puedo, a mí nadie que me imponga. Y ese es el yo. Cuando ese yo está, no hay comunión con nadie, ni siquiera con Dios. Por eso, hermanos, tenemos que escondernos en Cristo. La vida en Cristo nos invita a buscar sinceramente a Dios y sinceramente buscar cómo aliviar la carga que a veces mi familia, mi vecino, mi compañero de trabajo, mi detractor o las personas que me ven. Cuando me escondo en Cristo, entonces yo puedo aliviar esas cargas. Tengo que aprender a responder. Y como el texto lo enseña, como lo vimos en la lección, debemos tener que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Es importante que seamos corteses, que generemos bondad, que hagamos bondad, que seamos cristianos, que llevemos gracia a través de nuestras palabras. No solo importa lo que decimos, también importa nuestra actitud y cómo servimos a los demás. La vida que debemos llevar, hermanos, en esta lección, lo que Dios quiere que aprendamos esta semana es la vida en comunión con otros. Esto no es algo que usted diga, no pasa nada, Dios me va a entender. No, esto es algo que se debe practicar como cristianos en nuestra vida cotidiana, con nuestra familia, en nuestra manera personal, en nuestras relaciones con los compañeros, en los vecinos, con la comunidad, todo eso tiene que mostrar realmente de qué estamos hechos, con quién nos relacionamos. Desde el respeto, tanto en el matrimonio, tanto con nuestros hijos, hasta la integridad en el trabajo, en la prudencia cuando hablamos con quienes no conocen de Dios. Cada interacción es la oportunidad para revelar el reino de Cristo. Cuando permitimos que la gracia de Cristo sature nuestras relaciones, sencillamente transformaremos nuestro entorno. Nos vamos a convertir en puentes de esperanza para un mundo que está sediento del amor de Dios. Hoy, hermano querido, necesitamos decirle al Señor que nos ayude. Porque probablemente en algún momento hemos dicho palabras que no son, tenemos una enseñanza heredada de cosas que nos dijeron, hemos sido de pronto atacados, nuestros lenguajes han sido toscos, pero tenemos que decirle al Señor que nos ayude, que nuestras palabras sean mejoradas, que nuestro lenguaje sea de amor, sea cortés, sea bondadoso, sea sazonado por Dios. Hoy quiero invitarte para que coloques allí en los comentarios, ponlo allí, la siguiente frase: Señor, ayúdame a ser el reflejo de lo que tú eres. Digámosle eso al Señor. Señor, ayúdame a ser el mejor reflejo de lo que tú eres. Y eso se verá reflejado en la crianza, en el matrimonio, con nuestros compañeros, con nuestros vecinos, en la comunidad, en cada paso que damos. Si Cristo está en el corazón, su carácter será nuestro carácter. Y lo que el Señor dice, lo que el Señor nos pide, eso haremos. Quiero que oremos para finalizar esta lección y podamos ponernos en las manos de Dios. Oremos. Querido Padre, excelso Dios, en este momento te adoramos y reconocemos como nuestro supremo Señor. Hemos fallado tantas veces, Señor, con nuestras palabras, nuestras acciones. Nos hemos descuidado tanto en lo que tenemos que hacer, que esta semana hemos recibido este mensaje para que podamos, Señor, ser prudentes, ser corteses, ser amorosos, ser respetuosos y olvidarnos completamente del yo. Permite, Señor, que Cristo, así como lo dijo Pablo, viva en nuestro corazón. Que ya no viva yo, sino Cristo viva en mí. Hoy, Señor, ponemos nuestra vida en tus manos. Ayúdanos a ser el mejor ejemplo y que las personas que nos vean no nos vean a nosotros, sino vean a Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amado hermano, gracias por estar hasta este punto. Gracias por darle me gusta, por compartir y por seguir viendo y acompañar este ministerio. Que Dios les bendiga. Nos vemos en una próxima lección y como siempre te digo, con Jesús todo es mejor. Dios te guarde.